¿Modernizar el Islam o islamizar la modernidad? Son las preguntas que han suscitado diversas políticas que se han implementado en el Medio Oriente en distintos países. Una de estas respuestas es el laicismo político y occidentalizar el Islam. Tratar de eliminar la Sharia, cuerpo de ley o derecho islámico, como factor político. Este grupo o esta tendencia política rechaza que lo sociopolítico se regule por la SUNA. Lo político no debe regularse por la SUNA. Las SUNA son colecciones de enseñanza, dichos y aprobaciones o desaprobaciones de Mahoma. Y ni siquiera la constitución política de la República o las leyes del país deben estar reguladas por el Corán. Por lo tanto, los países que han adoptado esta política, el laicismo político y occidentalizar el Islam, han separado la religión del Estado. Turquía es uno de estos ejemplos o esta política de separación entre la política y la religión. Parte de la separación de la religión de la política. Visten también de modo occidental. Turquía es un ejemplo de esto. Otro grupo, otra política que se ha implementado en los países musulmanes ha sido el reformismo, modernizar el Islam sin occidentalizarlo. Los reformistas aceptan el Corán y su vigencia en las distintas vertientes de la vida humana, pero no la de los hadices o dichos de Mahoma o conversaciones de Mahoma. También de la Sunna, pues no conectan directamente con Mahoma, sino que fueron elaboradas 100 años después de la vida del profeta. Rechazan el chador o velo que cubre la cabeza de las mujeres. Se oponen a la poligamia, se oponen al divorcio, se oponen a la esclavitud. Aspiran a la reunificación del mundo árabe, ya sea en una sola nación o imperio bajo la dirección de un jefe supremo político religioso. A este se le llama el califa. Tiene el poder tanto político como religioso. Es decir, esta es una persona, pero ya un absolutismo, una especie de más que emperador, porque en él está o se concentra todo el poder, integralmente, o el poder holísticamente hablando. Y este debe ser descendiente de Mahoma. Es como el ayatolá entonces en Irán, ya en la Federación Democrática de todos los países islámicos. La otra forma de responder a esta pregunta de modernizar el Islam o islamizar la modernidad, e incluso reislamizar a los gobernantes desislamizados. Aquí tenemos a los fundamentalistas que tratan de imponer la reislamización desde arriba, desde el poder. Es la meta y aspiración de los fundamentalistas actuales en casi todas sus manifestaciones. Estos suelen entender la yihad como la guerra santa, no solo contra los infieles desconocedores del Islam, sino también contra la mayoría de los sociológicamente musulmanes, y sobre todo contra los gobernantes. Su misión es islamizar el mundo. De estos grupos surgen entonces las diversas vertientes de los islámicos radicales, que emplean la fuerza de las armas para islamizar el mundo. Los que tratan de lograr la reislamización desde abajo. Los fundamentalistas y otras ramas islámicas obligan a las mujeres a llevar el chador o velo que cubre toda la cabeza, incluye la cara, las manos, e incluso algunos hasta los ojos que tienen una forma de rejilla acá para poder ver. Estos son algunos países donde se ha implementado esta respuesta a la pregunta, ¿qué hacer el Islam o la relación del Islam, la religión con la política? Túnez ha practicado el reformismo desde la independencia, desde el año 1956, por Habib Bourguiba. Y Muammar el Gaddafi ha practicado el reformismo desde el año 1956 hasta el 2011, cuando fue asesinado. Aquí tenemos distintas formas de vestir de las mujeres islámicas, desde la más restrictiva hasta la menos restrictiva. La más radicalizada, la más restrictiva es el burka,
donde completamente la mujer va cubierta y para poder ver tiene una rejilla nada más en los ojos. El siguiente, el niqab, el chador, el al-amira, el ya-hijab y el shail. Bien, hemos concluido con esta religión islámica, entonces, mis queridos hermanos. ¿Alguna impresión acerca de esta penúltima religión para ya estar hablando, pasar a hablar del cristianismo? ¿Algún comentario, impresión, alguna pregunta o lo que usted haya leído en el libro acerca de la religión islámica antes de continuar? ¿Ningún comentario, mis hermanos? Hermano Boris. Profesor, ¿por qué, por ejemplo, si los islámicos consideran a Jesús como un profeta? Correcto. O sea, ¿por qué persiguen a los cristianos en ese sentido? El cristianismo, según o a juicio de los islámicos, de todos los de todos los teólogos islámicos, manipuló, tergiversó, distorsionó las sagradas escrituras originales y los evangelios. Del mismo modo ocurrió con los judíos. Ellos tergiversaron, manipularon, alteraron los textos sagrados. E incluso ellos ven las distintas versiones de las Sagradas Escrituras como la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Palabra de Dios para todos, Reina Valera 1960 y las diversas traducciones y ediciones de la Biblia, lo ven como distorsión, manipulación, tergiversación de las escrituras sagradas. Y ellos se jactan de indicar que no tienen muchas versiones del Corán, solamente uno solo, que es la original del año 600, entregados a Mahoma, y no se traduce precisamente para evitar esas distorsiones o tergiversaciones. El único libro para los islámicos, el único libro que es infalible, que no ha cometido errores, el único libro que no ha sido tergiversado, que no ha sufrido modificaciones a través del tiempo, es el Corán. Todos los demás libros religiosos como el Tanakh o los Evangelios o el Nuevo Testamento, todo eso ha sido distorsionado. Y por lo tanto, los cristianos y los judíos, aunque sus profetas fueron verdaderos musulmanes, los seguidores posteriores distorsionaron las escrituras sagradas, por lo tanto, esas personas ahora ya no son verdaderos islámicos. Y de hecho, a los cristianos, algunas ramas fundamentalistas ven a los cristianos como politeístas, porque adoran a tres dioses, a Dios Padre, a la Virgen María y también a Jesucristo. Son entonces apóstatas, son infieles, se desislamizaron. Por eso que son dignos para algunos, los más radicales, dignos de proselitismo, de ser islamizados, o otros son dignos de muerte lisillanamente por el hecho de resistir el Islam. Si en una invasión, por ejemplo, se obliga a todos los miembros de una ciudad o de un país el adoptar el Islam, es un favor que le están haciendo porque consiste en volver nuevamente a sus propias raíces, volver al nacimiento, porque él nació islámico. Y los padres, la familia, la cultura le distorsionó la verdadera fe. Por lo tanto, ahora le estamos dando la oportunidad de ser originalmente un musulmán. Lo que nació siendo, de hecho, un musulmán. Y se resiste, supongamos el caso de una resistencia. Yo no quiero volverme musulmán porque yo soy cristiano. Entonces le van a hacer la vida imposible, como ocurre en Egipto actualmente o en otros países musulmanes. Le va a ser muy difícil llevar una vida que sea justa o un ciudadano con los mismos derechos de todos los miembros de un determinado país. En Egipto sucede así. La iglesia copta y todos los cristianos son cristianos de segunda clase, segunda categoría.
Depende de los países donde se encuentren, porque algunos grupos son más radicalizados todavía, eso, asesinan a cristianos. Pero esa es la razón, hermano Boris. No nos ven como, bueno, somos cristianos, otra religión, no nos ven como musulmanes. Ellos eh, le, le ponen la vida difícil, le presentan muchos obstáculos para desarrollarse en un país que es tradicionalmente y culturalmente, y para algunos oficialmente musulmanes. Es muy, muy difícil vivir en esa situación, en un estado de esa naturaleza. Nosotros los Mm, cristianos no somos así, aunque, bueno, también se debe por la separación de la Iglesia y el Estado. Eh, el laicismo, el secularismo ha facilitado la pluralización y el surgimiento de muchas religiones y la tolerancia de las religiones. En Turquía, aunque oficialmente hay una separación de la religión y el Estado, pero el Islam, por sus propias pretensiones, por su propia naturaleza, de que la religión o la única, la verdadera, y todas las autoridades, aunque estén en la política, tienen la obligación de no permitir la predicación de otras religiones, además que es la religión universal y que todos deben volverse musulmanes, evidentemente que aunque sean seculares, van a intentar de alguna u otra manera fomentar o facilitarle el, la expansión del Islam en ese país, en esa cultura. claro, y bueno, la última pregunta que quería hacerle, ¿el Corán en qué idioma fue escrito originalmente? Y Árabe. si sigue mantenido en árabe. Y no se ha traducido, no ha sufrido modificación a través del Mm, tiempo. No hay O sea que versiones, no hay si, traducciones. ya, Por eso es que se mantiene puro y no ha sufrido distorsiones. En cambio, como nosotros traducimos la Biblia y hay tantas versiones, ellos lo ven como distorsiones, tergiversaciones. perfecto. Perfecto, mis queridos hermanos. Entonces, hermano Alexis, Sí, frente a algunas palabras que usted usó y creo que son válidas para destacar. Por ejemplo, la tolerancia. Desde mi punto de vista, yo veo que ellos no tienen tolerancia. Si bien hay ciertos grupos que son fundamentalistas, ¿no es cierto? Y son más extremistas, lo que uno puede ver a nivel del Islam, y yo creo no solamente los cristianos como nosotros, sino que la gente en general, cuando nombran el Islam es porque son extremistas, fundamentalistas, son terroristas. Y lamentablemente no lo digo yo, sino que lo dice la sociedad en general. Y una de las fortalezas que veo en el Islam es que han mantenido el original, ¿no es cierto?, de su palabra, y a la vez es una debilidad, porque si ellos ven que el cristianismo ha avanzado en el mundo entero es por las traducciones. Entonces, yo veo una fortaleza en cierta forma de mantener el original, pero a la vez una gran debilidad de parte de ellos si quieren expandirse. O sea, por mí que no se expanda, al contrario, que se expanda el cristianismo. En el fondo somos los que creemos en el Hijo de Dios y a veces ellos igual tienen mucho fundamento, ¿no es cierto?, con respecto al cristianismo y lo que hablábamos el otro día, igual que ellos destacan a Abraham como Dios Padre, ¿no es cierto? Y también hay fuertes fundamentos. Entonces yo me preguntaba cómo llegar a predicarles a ellos, cómo predicarles acerca de Jesucristo, del Evangelio de la salvación, si ellos también tienen fuertes raíces. Y, y la verdad es que siento que es como muy pesado y muy complejo poder entrar con ellos. Yo creo que es un trabajo de años, quizás para que una persona pueda convertirse. O el sí, estamos, padre, que sobre todo el padre de una familia islam, después se convierte en los hijos en general, la familia entera. Pero veo que es bastante difícil poderles predicar a ellos. Hay que estar muy bien preparados
y hay que tener mucha paciencia. Sí, correcto. Sí, es una tierra compleja de plantar iglesia y de evangelizar. Muy, muy resistente al evangelio, eso es verdad. Perfecto, mi hermano. Entonces, continuamos ahora. Nos vamos a trabajar con la siguiente religión, que es la religión cristiana. Decimos religión cristiana desde la perspectiva de las religiones comparadas, la definición de religión según la sociología de la religión. No desde la perspectiva de la religión negativa, como nosotros le planteamos. Había una periodista chilena, Monkeberg, que escribió el libro En el nombre de Cristo, donde habla acerca del poder de los evangélicos en política actualmente. Ha sido criticado el libro, porque es una periodista que realiza investigaciones, entrevistas, y en base a todo lo que ha recopilado de todas las entrevistas, ha llegado a ciertas conclusiones y lo expone en ese libro. Pero como no es socióloga, no es antropóloga, no es teóloga, entonces es muy pobre y tiene esas debilidades en esa área. De la, tampoco es historiadora, entonces tiene problemas, debilidades, desprolijidades en temas históricos, sociológicos y religiosos. Un ejemplo de esto, confunde o presenta a los evangélicos, lo relaciona con los mormones y los testigos de Jehová. A ese nivel de confusión tiene la periodista. Es lamentable, yo quería comprarme el libro, pero el pastor Luciano Silva hizo una reseña de ese libro y es muy, muy, muy pobre. Una distorsión realmente de lo que representa el cristianismo. No consultó a los investigadores, a los sociólogos que han trabajado esa área de la relación entre los políticos y los evangélicos, en América Latina, en Estados Unidos y también en Chile. Pero el colmo es de confundir a los cristianos evangélicos con los testigos de Jehová mormones. Eso ya eh, es imperdonable, esa confusión. También la escuché en una entrevista, y la entrevista afirmó eso. No hace ninguna distinción entre evangélicos y mormones testigos de Jehová. Bien, el cristianismo, bueno, ella habla acerca bueno, eso de la relación entre los evangélicos en Chile, que tiene bastante poder actualmente, poder político. No le interesa, dice ella, en, alcanzar el poder, simplemente quieren implementar dentro de las políticas públicas los principios de la fe evangélica. En realidad son muchas ramas cristianas. No existe solamente una rama cristiana. Y como hemos visto en todas las religiones, hay ramas también heterodoxas. Los mormones, los testigos de Jehová, los raíces hebreas, los solos Jesús, todas son ramas heterodoxas. Guerra, Manuel Guerra, en el libro Historia de las Religiones, señala que con respecto a los católicos romanos en el mundo hay 1.166.754.000 católicos romanos en el mundo. Ortodoxos, 300 millones, anglicanos, 70 millones, la iglesia de Etiopía, que son monofisitas. Cuando hablamos de monofisita queremos decir que se reconoce en Cristo una sola naturaleza, la divina y la humana. Algunos dicen que la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana y ahora o solamente existe la naturaleza divina nada más. Otros señalan que se fusionó la naturaleza humana y divina y surge una tercera naturaleza. Esa sería una sola, pero como resultado de la fusión de dos. A eso se refiere el monofisismo. La iglesia de Etiopía es una iglesia monofisita. Son 8 millones. La imagen que están viendo abajo de una roca excavada en la tierra pertenece a una iglesia de Etiopía. Es el único país
africano que resistió el avance del Islam. Armenios son 4 millones, también son monofisitas. Los armenios, los armenios es una cultura muy antigua, se remonta en la época, algunos dicen la época de Noé, y de hecho en el monte Ararat es donde descansó el arca de Noé. Verdaderamente es una cultura muy antigua, y para el cristianismo es importante porque fue la primera nación en el mundo en reconocer el cristianismo como la religión oficial de la nación o del país. Gregorio el Iluminador fue el que obró, dio por medio de él un milagro. No recuerdo la enfermedad que tenía el rey, pero tenía el don de sanidad, y el rey de Armenia se convirtió al cristianismo. Le dijo, si me sanas, yo y todo el reino se hace cristiano. Efectivamente se sanó. En el año 301 aconteció eso. Y en el Imperio Romano, el año 303, cesa la persecución contra los cristianos, imagínense. 2 años antes de finalizar la persecución en Roma, los armenios ya estaban reconociendo el cristianismo como la religión oficial del Estado. La primera catedral en el mundo que se consagró al Señor fue la Catedral de Armenia. Culturalmente, tradicionalmente, históricamente, los armenios son cristianos. Son 4 millones aproximadamente. Los coptos, 3 millones y medio, también son monofisitas. 1.200.000 los jacobitas o sirios ortodoxos, monofisita también, la mayoría se encuentra en la India. 800.000, perdón, 80.000 son nestorianos. Los nestorianos proviene de Nestorio, una herejía primitiva donde indicaba que María no era la madre de Dios, sino que era la madre de Cristo. Se denominaba esta herejía la Cristotoco. No se podía decir de María la Teotoco, sino la Cristotoco, la engendradora de Cristo. La herejía de Nestorio consistía en que confundía a él o no reconocía o hacía la separación entre las dos naturalezas de Cristo. Decía que en ese cuerpo habían dos personas, una que era humana y la otra era divina. Era una herejía que fue condenada por la iglesia, pero hasta el día de hoy existen, ¿eh? Los nestorianos. Estas son algunas iglesias, son muchas más todavía. Aquí no están los pentecostales, los neopentecostales, los carismáticos, los puritanos, los pietistas, los anabaptistas, los menonitas, los radicales, los racionalistas, los místicos. Sí, se encuentran los más numerosos, pero hay los luteranos, por ejemplo. Bueno, dicen protestantes ahí, pero ahí se cuentan no a todas las ramas evangélicas. Una visión retrospectiva acerca del cristianismo. Profesor, eh, Sí, hermano Boris. según ese cuadro, ¿puede retroceder la diapo? Según esta diapositiva, yo tengo entendido que los anglicanos son parte del protestantismo, pero aquí como que la subdivide. Sí, Ahí corríjame. Manuel Guerra lo subdivide. Yo creo que está Ya, pensando él en el hecho de que en el siglo, ¿cuándo fue? Siglo XVI, Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica Romana, entonces originalmente fue una iglesia católica, con los mismos ritos, las mismas características del catolicismo romano, pero nacionalizada, de Inglaterra. No se está reconociendo acá que hubo una reforma dentro de la iglesia anglicana. Y de hecho la iglesia anglicana se conoce como Iglesia Católica Apostólica Reformada. Y ahí dentro de esta iglesia hay varias corrientes también. Está la corriente, la alta iglesia, la baja iglesia. La alta sigue casi prácticamente las mismas tradiciones del catolicismo romano, pero no hay sacerdotes ahí. Por lo tanto, no existe la transubstanciación en la Santa Cena. Y no se reconoce en el catolicismo romano el nombramiento de los sacerdotes anglicanos. En cambio, los anglicanos sí reconocen
a un sacerdote católico romano. Y cuando el sacerdote católico romano abandona el catolicismo romano, porque se enamoró de alguna feligrés, se casaron, tienen familia, pero él no quiere dejar el ministerio porque tiene ese llamado, está preparado también para ejercer el ministerio, la iglesia anglicana lo acepta, lo reconoce su ordenación y puede ejercer en la iglesia anglicana. También en el anglicanismo tenemos a los protestantes. La rama liberal también está en el protestantismo. Y dentro del protestantismo están los carismáticos igualmente. Es una, es una mixtura de tendencia dentro del anglicanismo. Claro, aquí lo presenta un católico romano, Manuel Guerra es un católico romano. Presenta el anglicanismo como distinto al protestantismo, pero es una iglesia protestante efectivamente. Con respecto a la visión retrospectiva del primer milenio, cuando surge el cristianismo. Quiero ver la hora. Bien, estamos bien. La consolidación de su subsistencia y del ser cristianos. El primer milenio lucha por subsistir, por existir, principalmente frente a la persecución del Imperio Romano. Desde los primeros años de existencia, el cristianismo tuvo que luchar en defensa de su universalidad. Es una religión universal, es universalista. Universal tiene que ser el término universalista, se entiende en otro sentido de creer que todos van a ser salvos. Es una religión universal. Se escriben los documentos, los libros que van a ser considerados como infalibles, inspirados por el Espíritu Santo, van a ser libros canónicos, en un idioma universal, en el idioma griego, que era el idioma franco de la antigüedad. Lo escribieron hebreos que hablaban el arameo, pero que no escriben en arameo porque saben ellos que la misión cristiana no está centralizado en los judaísmos, sino que, o en la tierra de Palestina, sino que se debe expandir a todas las fronteras del imperio romano y a todo el mundo. Porque esa fue la misión, la orden de Jesucristo conocido como la Gran Comisión, y de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fundador de esta religión manda y ordena a todos los cristianos dar testimonio de Jesucristo a todas partes del mundo. Además que lo dijo en una oportunidad, y cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. No se comprendió de esa manera cuando nace el cristianismo, porque dentro del cristianismo había muchas tendencias. Depende de dónde provenía el converso al cristianismo. Algunos eran de Antioquía de Siria, que no tenía ninguna relación con los cristianos, perdón, con los judíos. En Corintio, por ejemplo, en Antioquía de Siria, algunos eran prosélitos gentiles que están participando en las sinagogas y después se hicieron cristianos. Los de Jerusalén son judeo-cristianos, judíos convertidos al cristianismo. Y, y ellos no han abandonado tampoco sus tradiciones judías, como la circuncisión y el guardar la ley del Antiguo Testamento. Y es muy ambiguo, muy confuso. Existe una bruma en cuanto a, a cómo practicar el cristianismo siendo ellos judíos convertidos al cristianismo. Si comer con los gentiles o no comer con los gentiles, si entrar en la casa de un gentil o no entrar en la casa de un gentil, comer alimentos inmundos o privarse de comer alimentos que están prohibidos en la ley de Moisés. Ese es un problema que despertó o originó el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, el año 49, el año 50. Y ahí se solucionó el problema con los judaizantes. Como era una iglesia, una religión universal, habían gentiles que no conocían el judaísmo, habían otros prosélitos que conocían algo del judaísmo y se hicieron cristianos, judeocristianos. Entonces tenemos tres grupos. El, y esto se desarrolló en este concilio de Jerusalén. Ahí se determinó no inquietar a los gentiles que se convierten al Señor Jesucristo. No imponerle la ley de Moisés a los gentiles que se convierten al Señor. No hay necesidad de hacerse judío para ser verdadero cristiano. Un gentil puede ser directamente un cristiano sin necesidad de judaizarse. Por lo tanto, para que existan buenas relaciones, sin embargo, con los judíos,
que se han convertido al cristianismo, porque si van a comer en la misma mesa, si van a estar invitados, por ejemplo, amistades, y en la mesa le van a servir algunas comidas, deben respetar el origen de los judeos cristianos. Ellos nunca han comido, por ejemplo, carne de cerdo, eso le repugna a ellos. Por lo tanto, los cristianos que son de gentiles no le van a servir eso a los cristianos judíos. Sangre también, por ejemplo, idolatría. Entonces tienen que tener buenas relaciones entre ellos, tienen que empatizar también con los judíos y los judíos tienen que empatizar también con los gentiles. Entonces se dijo no inquietar a los gentiles a guardar la ley, sino que se abstengan de sangre, de carne de ahogado, de fornicación y de idolatría. Eso es lo que deben abstenerse los gentiles que se convierten al cristianismo, pero no se van a circuncidar ni tampoco van a guardar toda la ley de Moisés. Se zanjó este problema. Ese fue el primer problema que enfrenta la iglesia cristiana, pero precisamente por su carácter de universalidad, porque si el cristianismo hubiese sido una religión que es propia de los judíos, de los habla aramea, no se hubiese producido este problema porque todos seguirían siendo judíos y al mismo tiempo cristianos. Pero los judeocristianos siguieron perturbando la paz de las primeras comunidades cristianas. Cuando el Imperio Romano cayó en cuenta de que los cristianos no eran una secta judía, sino que era otra religión distinta de los judíos, surgieron las persecuciones contra los cristianos. La persecución contra los cristianos se inicia principalmente porque los cristianos adoran a un solo Dios, a Jesucristo, al Padre, por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Le oran, le invocan, le cantan alabanzas y están dispuestos a sacrificar su vida por causa de Él. Y el emperador romano, como el emperador, desea que los súbditos le demuestren su lealtad por medio de la quema de incienso y también decir algunas oraciones en su honor. Reconocer la diosa imperial, la diosa romana, o Roma como diosa, la nación, el Estado como un dios personificado en el emperador. El emperador es una personificación entonces del dios imperio romano. Él es un dios entonces. Los cristianos no le van a adorar, bajo ningún punto de vista, aunque en el cristianismo siempre hay varias tendencias, siempre ha ocurrido así, cuando uno analiza la historia, no todos se opusieron a la adoración al emperador, porque algunos indicaban que eran más liberales en ese sentido. Dijeron, nosotros, para no tener problema con las autoridades políticas, le vamos a quemar incienso, vamos a leer estas oraciones, y nosotros sabemos que Nerón no es ningún dios, por lo tanto nuestro corazón no es sincero para adorar al emperador, sabemos que hay un solo Dios nada más. Esto lo vamos a hacer este rito religioso, pero no va a estar nuestro corazón en este rito. Y así los cristianos se salvaron de la persecución. Otros cristianos efectivamente adoraron y después se arrepintieron. Y otros cristianos dijeron, por ningún motivo no vamos a adorar al emperador bajo ninguna circunstancia. Ellos fueron perseguidos. Y esto duró bastante tiempo, ¿eh? Hasta el 303, la última gran persecución fue el 303. En el 313, después del Señor Jesucristo, la persecución terminó con el edicto de Milán por Constantino. Se extendió la libertad a todos los cristianos y Teodosio, el emperador de Roma, reconoció posteriormente el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y cesa la persecución y el cristianismo pudo sobrevivir en periodos y peligro de exterminio, de extinción. El Imperio Romano no pudo con el poder, con la persuasión, con las convicciones de los cristianos, porque a pesar de la persecución aumentaba la cantidad de conversos. En toda la sociedad romana estaban convirtiéndose al cristianismo, esto es lo más hermoso. Comenzaron con los esclavos, comenzaron con las clases más populares, más bajas, después sacerdotes que eran de judíos,
Después vinieron personas del ejército, después vinieron los centuriones, soldados romanos que estaban a cargo de 100 soldados, de 100 soldados, y después ya en la época del apóstol Pablo, cuando escribe, no recuerdo si es en Romano o otra carta, le da saludos a los que están en el palacio del emperador de César, es decir, hasta en el mismo palacio ya hay cristianos, entonces los cristianos están por todas partes, además que la mamá de Constantino es cristiana, entonces ya no, aquí hay que hacer algo, dijo Constantino como un buen político, no vamos a perseguir más al cristianismo, ahora lo vamos a reconocer como parte, lo vamos a dejar de perseguir y lo vamos a reconocer como la religión del Estado. Hermano Boris pregunta, ¿no fue el edicto de tolerancia donde se salvan las persecuciones? Claro, es el edicto de Milán. Bueno, el 311 fue el de uno. A ver, mi hermano Boris, si puede buscar el del 311, ¿cómo se llama el 311? El otro, bueno, el de Milán fue el 313, pero el 311 tiene otro nombre, no recuerdo. Si tiene información de eso, el 311, hermano Boris, se lo agradecería, por favor. Ya, voy a buscarlo, profe. Ah, ok. Aquí yo igual estoy buscando aquí el edicto de tolerancia. Ese fue el 311. Sí, ese es. 311, el edicto de tolerancia. El edicto de tolerancia 311, también conocido como edicto de Cérdiga o edicto de Galerio, fue promulgado por el emperador romano Galerio en la ciudad de Cérdica, actual Sofía, Bulgaria. Este edicto, firmado el 30 de abril del 311, marca el fin de las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano de Oriente. Y en el 313, en el occidente entonces por Constantino. A eso se le denominó el edicto de Milán. Muy bien, buenas observaciones, hermano Boris. Bueno, el cristianismo sobrevivió en medio de la persecución. El Islam también fue perseguido Mm. por los árabes, idólatras. El budismo no sufrió persecución. Profesor, Sí, hermano Boris. a ver, voy a poner la imagen. Aquí está con el libro de Historia de la Iglesia de Fulford. Hulbert. Y aquí en la página, la perdió. Eh, Dice que fue en el 303 el edicto de tolerancia de Constantino. Y ahí fue donde puso fin a las persecuciones. Y el de usted decía que era el Ah, 311. el 311 por Galerio, es el edicto de tolerancia. Y el edicto de Mm, Milán por Constantino. ya. Entonces, uno de los dos. Dice Ahora, que ¿cuál lo hacemos? en el 313 se firmó el edicto, que el 311 efectivamente se terminó la persecución, en lo que sale acá en internet. Efectivamente por Galerio, y en el 313 se firmó como el edicto, como el decreto, Y eso fue en Milán, por eso se conoce como el edicto de Milán, ¿cierto? Por ¿no? Constantino. Por Constantino primero y Licinio, perdón. Ah, muy bien, perfecto. Mm. No Ay, ¿puede entiendo, repetirlo, hermano? no entiendo qué están hablando. Perdón. Porque creo que tienen una base de que saben, pero de verdad no entiendo nada. Sí, hermana Karina. Sí, hermana Karina. Es que los hermanos Alexis y Boris han tomado historia del cristianismo. Ese es el tema. El fin pero estamos hablando, hermana Karina, el fin de las persecuciones cristianas de parte del Imperio Romano. Y esto comenzó las persecuciones, bueno, la fecha exacta, a ver, 57. Voy a poner una fecha, a ver, 50 y, ahí no recuerdo la fecha exacta. Nerón, cuando comienzan las persecuciones con Nerón. 54, ya, eso fue, 54, del año 54 después de Cristo hasta el año 313,
y eso se conoce como el edicto de Milán. Hasta ahí sufrieron persecución de los cristianos, desde el 54 hasta el año 313. Bueno, del Imperio Romano, de parte de los emperadores, porque los cristianos fueron perseguidos de los judíos primeramente, y los judíos mataron a Esteban, por ejemplo, pero aquí estamos hablando de las persecuciones del Imperio Romano, y fueron hartos años, 300, son 300 años de persecución, 300 años de tratar de aniquilar el cristianismo. Y la discusión es, lo que estamos conversando es ¿cuál es la diferencia entre 311 después de Cristo? Que esto fue el 311, ¿qué dice, qué dijo el hermano Alexis? ¿Cómo se llama el 311? El edicto de tolerancia de Galerio, Edicto de tolerancia de Galerio. Eso fue en el Oriente. claro. 311 se da un decreto o un edicto de tolerancia. Ya se tolera a los cristianos en el año 311 por Galerio. El año 313, el edicto de Milán, se terminan toda la persecución contra todos los cristianos. Ahí ya es definitivo, no hay más persecución nunca más, por lo menos de parte del Imperio Romano, porque después con el siguiente emperador Teodosio va a convertir el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. De eso estamos hablando, hermana Karina. ¿Y Ya. hay un libro donde salga toda esta información? Porque en el que nos pasó no habla de esto. Ah, bueno, no, sí, o sí, o no, hermano, a ver, Pero esto sale, me parecía, es que ¿o yo no? di el otro libro, el Ah, de, no, de Religiones del Mundo, ¿aparece la fecha del fin de la persecución o no, hermano? Creo que no. No recuerdo de este libro. Sí, hay muchos libros, muchos libros. Todos los libros de historia eclesiástica, hermana Karina, se encuentra esta información del fin de las persecuciones. De cualquier libro de historia del cristianismo, de cualquiera, hay muchos, usted lo puede descargar de internet, pero cuando pase usted historia de la iglesia, vamos a ver lo mismo que estamos considerando ahora. Bien, pero bueno, la pregunta está bien porque salimos de dudas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de eso, el fin de las persecuciones. Entonces, el cristianismo sobrevive, se consolida. La existencia de la iglesia y de los cristianos continúa a pesar de las persecuciones. Pero no fue el único problema que tiene la iglesia. La iglesia no tiene problemas solamente hoy día. En toda la historia de su existencia ha tenido problemas de diversa naturaleza. No sé qué problemas tenemos ahora en Chile, mi hermano, con el cristianismo. No sé qué. Mencione unos dos ejemplos, por favor. Las leyes sí. que están contra la iglesia. Muy bien. Las leyes que van en contra de los principios bíblicos. Perfecto, hermano Boris. Ah, pero usted dice problema interno o problema De externo. cualquier naturaleza. De cualquier naturaleza. Tanto interno como externo. Ah, bueno, podría ser el, el movimiento neopentecostal con, con esto Muy bien. del Temas mover doctrinales. apostólico. Perfecto. Temas doctrinales entonces. Estos problemas, tanto exteriores como la legislación, por ejemplo, nosotros estamos en un país que es secularista, laicista, donde está la separación de iglesia y el Estado, que por lo tanto nosotros no tenemos derecho a imponer en el Estado políticas públicas que sean cristianas. De hecho, algunas leyes van en contra nuestra y ese nos causa un problema. También movimientos doctrinales, problemas doctrinales también tenemos que solucionarlo como iglesia cristiana. En el siglo I, una persecución desde el exterior, de parte del Estado, que era político, pero también tuvo que consolidarse doctrinalmente. Todo esto en el primer milenio. Surgieron herejías impresionantes, una pluralidad de herejías relacionadas con la Trinidad. Aquí escribe hermano Alexis Macé, hay un podcast de historia de la iglesia, Querigma Internacional Miniseries. Son series. Muy bien, hermano Alexis, perfecto. Gracias.
Ahí la hermana Karina, el hermano Boris también. Bien, excelente, dijeron muchas gracias. Perfecto. Bien, surgieron una cantidad extraordinaria de herejías, principalmente que tenían que ver con la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Surgieron en base a la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo compatibilizar el monoteísmo con lo que nos revela el Nuevo Testamento acerca de la divinidad de Jesucristo? Se ofrecieron muchas respuestas, una cantidad extraordinaria de respuestas. Los ebionitas, los alogistas, los gnósticos, el monarquianismo dinámico, monarquianismo modalista, Sabelio, Arrio, hablando de Cristo, pero desde que era un ángel, un hombre divinizado, después solamente una aparición, una especie de un fantasma, más que Dios, menos que hombre, parecido a Dios, pero no es igual a Dios. Fueron distintas respuestas para responder cómo se puede compatibilizar el monoteísmo con la verdad que nos enseñan los evangelios y las epístolas del apóstol Pablo de que Jesús es Dios. Estas herejías se relacionaban con la doctrina de la Trinidad. Temas cristológicos. ¿Cristo es Dios o es un hombre? ¿Es una criatura o siempre ha existido? ¿Es eterno? ¿Es consustancial al Padre o la sustancia del Hijo es distinto? ¿Tiene dos naturalezas o tiene solamente una naturaleza? ¿Tiene una voluntad o dos voluntades? ¿Pasó por el vientre de María nada más? ¿O es realmente el Hijo de María? Eh, ¿Qué otras preguntas se plantearon acerca de doctrina cristológica? Bueno, esas son algunas que yo recuerdo ahora. Y también algunas herejías soterológicas. El ser humano nace en pecado, es formado en maldad, o se puede salvar por sí mismo y no es pecador por naturaleza. Esas son las discusiones de Pelagio con Agustín de Hipona. Herejías sobre la divinidad de Cristo, la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo, la única persona de Cristo, con dos naturalezas divinas, dos voluntades. Bueno, esas son algunas herejías. Se produjeron divisiones en este primer milenio. Las divisiones tenían que ver con la naturaleza de Jesucristo. La unión hipostática consiste en creer. Todos los que creen que Cristo tiene una naturaleza humana, una naturaleza divina, esa doctrina se conoce como la unión hipostática. Y los que no creen en esa doctrina son monofisitas. Las iglesias copta, la de Etiopía, la nestoriana, la armenia, se separaron por ese problema. Ahí surge la primera división del cristianismo. Cada 500 años existe una división y siempre por temas doctrinales. Respecto a la naturaleza de Cristo se produce una división. Durante el primer milenio el cristianismo se extendió desde abajo hacia arriba, desde las clases pobres, los esclavos, hasta llegar poco a poco al palacio mismo del César, desde la plebe hasta las supremas autoridades políticas militares. Tras la invasión de los bárbaros, la conversión de los reyes repercutió en la conversión de sus súbditos. Así logra expandirse el cristianismo en el primer milenio. Hay división dentro del mundo cristiano. Los católicos romanos dicen, nosotros nunca nos hemos dividido. Nosotros seguimos siendo la iglesia desde el siglo I, cuando Pedro nos estableció, nos fundamentó, porque él es el primer papa, la primera autoridad de nuestra iglesia, y así se ha ido sucediendo un obispo tras otro. Hay que recordar lo que ocurrió el año 1054 y las razones por las cuales se produce esta división dentro del mundo cristiano. Todas las iglesias son consideradas como iglesias católicas apostólicas. Católica significa universal, apostólico porque son fundadas por los apóstoles y sus doctrinas son fundadas en los apóstoles, en el Nuevo Testamento. La católica romana reclama fundación del apóstol Pedro
y del apóstol Pablo. La iglesia de Antioquía de Siria también reclama la fundación primero, de hecho ellos dicen, primero Pablo y Pedro nos fundaron a nosotros y después se fue a Roma. Por lo tanto, Antioquía de Siria dice, son más antiguos que Roma. La iglesia de Jerusalén dice, aquí nació la iglesia cristiana. Nosotros somos la madre de todas las iglesias cristianas, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Etiopía, Mateo fue el que nos vino a evangelizar y fundó la iglesia de Etiopía. La iglesia copta, dice Marcos, juntamente con otros cristianos, vinieron acá a Alejandría y nos establecieron. Nosotros somos la iglesia copta. Copta es el idioma de los faraones. Y nos fundaron a nosotros apóstoles. La iglesia de Armenia dice, los que nos fundaron a nosotros como iglesia fue Judas Tadeo, apóstol también del Señor Jesucristo. Por eso somos iglesias católicas apostólicas. Nada más y nada menos que apostólicas, porque fueron fundadas por apóstoles. Impresionante. Si así o no, no sé, pero la que estamos seguros de que fue fundada por los apóstoles es la de Jerusalén, por lo menos. Pero la de Etiopía, la copta, la de Armenia, no lo sé, históricamente. Ellos lo afirman que así fue. De Antioquía de Siria lo afirman, la Iglesia Católica Romana también lo afirma, pero justificación histórica solamente basado en la tradición oral. ¿No? Pero es Ma- extraordinario el hecho de decir nosotros somos fundados por un apóstol. Extraordinario. Los armenios dicen, Judas Tadeo el que nos fundó a nosotros, por eso somos católicos apostólicos. Y ahí le van indicando el territorio de Etiopía, de Armenia, de Jerusalén, de Antioquía de Siria o copta, pero todos son católicos apostólicos romanos. Perdón, católico apostólico. Y la de Roma mm. es romana. Pero la iglesia de la ortodoxa se llaman iglesias católicas, iglesias ortodoxas o iglesias orientales. O la iglesia de Armenia, pero son oficialmente iglesias católicas apostólicas de Armenia. Iglesia Católica Apostólica de Antioquía de Siria. O iglesia ortodoxa porque sigue la práctica y la doctrina correcta. Y la iglesia católica romana se dividió y se desprendió de las iglesias del Oriente. Uno de los patriarcados se divide. Hermano Boris iba a decir algo. Adelante. Sí, me causó curiosidad cuando te dijo que los coptos dice que lo fundó un apóstol, o sea, Marcos, Sí. pero yo no veo que Marcos en ninguna parte haya enseñado el monofisismo, así como No, lo pues creen eso vino los coptos. después, claro, en el año 481 creo que fue la discusión de la naturaleza de Jesucristo. Es que es una discusión, usted comprenderá que es una discusión muy elaborada, por ejemplo, la unión hipostática, Mm. que comparten dos naturalezas, es algo muy elaborado, una doctrina demasiado elaborada, propia de teólogos y después en base a mucha discusión. Claro, Marco no era apóstol, pero fue enviado por Pedro con la autorización o la aprobación de Pedro. Y estuvo con el apóstol Pablo también, es decir, por Mm. Pablo y por Pedro está relacionado Marco, por eso se, Mm. se va a Marco Alejandría. el evangelista estamos hablando, ¿no es cierto o no? Sí, sí, correcto, correcto, exacto. Bueno, la Iglesia Católica Romana, aquí hay que aclarar algo, hermano. Las iglesias de Jerusalén, la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia de Éfeso también, de Constantinopla después, son todas autónomas. Y ellos ejercen jurisdicción en su propia zona geográfica. Y la autoridad máxima de estas iglesias son el patriarca. En la iglesia latina se le va a denominar papa, pero todas son autónomos en su zona geográfica. El papa de Roma ejerce jurisdicción y es el jefe del occidente. Nunca, esto lo dice Hans Küng, nunca el obispo de Roma ejerció jurisdicción, es decir, político y dogmático, nunca ejerce jurisdicción real, verdadero, ni no jurisdicción de ninguna naturaleza, en las iglesias del Oriente. Pero él quiso ejercer esa jurisdicción, quiso tener la supremacía, quiso que todos fueran súbditos y estuviesen subordinados a él.
por el hecho de que este obispo se encuentra en la capital del imperio. Simplemente por esa razón. Claro que hay razones teológicas de fondo, y que como son cristianos y hay que justificarlo teológicamente esto, entonces dijeron, Pedro la fundó. Por lo tanto, Pedro es el principal entre los apóstoles y nosotros somos los sucesores de Pedro. Por lo tanto, reclamamos la, la subordinación de todos los otros patriarcas del Oriente. El de Constantinopla, como es la segunda Roma, entonces va a ser el primero entre iguales. Siempre fue así en el Oriente. Ninguno es superior a otro. El primero, pero entre iguales. El Papa de Roma le fue a entregar una carta de excomunión al patriarca de Constantinopla. Por varias razones, pero una de estas es que quería el Papa que lo reconocieran como la autoridad máxima de la Iglesia. Jamás se lo permitieron, nunca. Y con eso, todas las iglesias del Oriente cortaba relación el Papa del Obispo de Roma con todas las iglesias del Oriente. ¿Quién tomó la iniciativa de separarse de las otras iglesias? El Obispo de Roma, eso lo dice Hans Küng. ¿Quién fue el causante de la división después en el siglo XVII, después de 500 años? El Obispo de Roma también. Él ha sido el culpable de todas las divisiones del cristianismo. ¿Los católicos romanos nunca han sufrido división? Claro que han sufrido división. Sufrieron división en el año 1054. La otra división fue cuando no quisieron reformarse. Los Martín Lutero, Zwinglio, Tyndall, Hus, Wycliffe, todos son católicos romanos. Como que no quisieron entonces reformar la iglesia, tuvieron que formar la otra. En realidad fue una división, pero ¿qué la provocó? El obispo de Roma. No como que no han sufrido división la iglesia católica romana. División. A través de la historia. Ahora hay un peligro de división en Alemania. Perfecto, mis queridos hermanos. Estamos en la hora, son las 10. Aquí hay una pregunta. Y nosotros la mezcla de todos. El hermano Alexis dice, nosotros somos la mezcla de todos. Sí, es verdad. Nosotros los protestantes somos una mezcla de, claro, de todo. No sé si tomarlo en el sentido negativo, ¿no, hermano Alexis? Si me lo preguntara a mí, para mí eso más que algo negativo, yo lo considero pero demasiado, demasiado positivo. Porque la fe evangélica es una fe muy rica históricamente por las tradiciones, porque nosotros nos remontamos a los concilios ecuménicos universales que se desarrollaron allá en el Oriente con las iglesias ortodoxas. Y escribimos a esos concilios. Y también, es verdad, provenimos del catolicismo romano. Ellos nos han heredado las doctrinas y nos han entregado también la Biblia, porque nosotros surgimos de allí. Quisimos nosotros ser totalmente bíblicos, reformar la iglesia, pero no se nos permitió, por lo tanto no echaron en realidad del catolicismo romano. Era necesario salir de ahí. Y, y tenemos elementos de la iglesia del Oriente, elementos del catolicismo romano, también del movimiento puritano, pietista, místico, anabaptistas, una cantidad pero maravillosa. Tenemos una riqueza espiritual enorme que no se ha valorado, por lo menos los que están conscientes lo valoran mucho. Jacobo Arminio, por ejemplo, toma elementos, doctrinas del Oriente. John Wesley toma también del Oriente. Siempre está dialogando con el catolicismo romano, con las iglesias del Oriente, con los padres de la iglesia, tanto del Oriente como del Occidente, juntamente con el protestantismo, con los místicos, con los puritanos, con los pietistas, y eso nos heredan a nosotros, a todos los evangélicos, incluyendo a los pentecostales también, que es parte de la iglesia evangélica. Es decir, somos una tradición muy rica espiritualmente. Mm. Bien, mis Profesor, estimados hermanos. Sí, hermano antes Boris. que, antes que termine, quería pedirle al hermano Alexi Alexis Macer, que ¿sí? si pudiera compartir el podcast ese de la historia de la iglesia o dónde lo podemos encontrar. Al grupo de Probablemente WhatsApp, por favor, hermano está, Alexis, del estudiante online. ¿Cómo? sí,
Ese está en Spotify, hermano. Ah, ya, ya, ya. En Spotify y también hay otro igual, un ministerio Tesoros Cristianos que está en YouTube y también este ministerio es colombiano. Y tú puedes colocar ahí historia de la iglesia y él tiene como 30 videos de la historia de la iglesia desde Cristo hasta el día de hoy. Mm, eso me gustó. Ujú. Muy bien. Si hermano Alexis, lo pudieran enviar el link al grupo de WhatsApp, se lo agradeceríamos mucho, mi hermano. Sí, eso mismo. Muy bien. Vamos, Que voy entonces a comparta el poner a... link o no sé, o la dirección, o dónde hay que meterse. ¿Se lo envió Muy a bien. usted, profe, o no? Al grupo de WhatsApp, hermano Alexis, por favor, ahí usted lo ingresa el link al grupo de online, Ah, de estudiantes online. verdad. Sabes que no había visto mensajes hace tiempo. No me acordaba que Ah, ok. tenía este grupo. ¿Cuál grupo de Sí. WhatsApp? Usted está, hermana, no sé si todos están. No, yo no estoy. No está la hermana. Ah, ya. Tengo que ingresarle entonces, hermana Karina. Disculpen, tengo que ingresarle. Ya. Él ingresa Perfecto, primero vamos con a. este video. Yo Voy a tengo ingresar a la una hermana Karina. consulta. Ya. Sí. En la tareita 7, al final dice conteste las siguientes preguntas. Y dice con las ideas, si estoy de acuerdo o no. Pero, ¿cuáles ideas? Dice, ¿con qué ideas usted está de acuerdo con el autor del libro del texto? Pero ahí hablamos del islamismo y del cristianismo. Ah, se refiere a la. Ah, la tarea. Pero no Ya, voy a dice, revisar, hermana. Voy a revisar la tarea 7 y le ya, respondo. ya, gracias. Ok. Ya, creo que ya la agregué ya. Sí. Muy bien. Listo. Ya está agregada, hermana Karina. Hermano Alex igual debe estar en online, ¿verdad? Y debe estar en el grupo de online. Debería Estoy en un estar. grupo, pero no sé si es online, presencial, no sé, estoy en un grupo. Ya, hermano Alex y Macé. Ah, tampoco lo tenía, hermano. Ya, hermano Ah, Alex. Ahora sí está agregado al grupo de WhatsApp de online. ya, profe, gracias. Eh, perfecto. Vamos a